Bueno, ahí comenzamos con la grabación. Entonces, Hago una consulta, profesor, antes de arrancar la clase, del parcial. cuando ¿Tiene alguna novedad? terminemos la clase les comento el parcial. Bárbaro. ¿Sí? Bueno, entonces decía, vamos a tratar el tema de integrales de funciones de dos variables, que no es más ni menos que una extensión, no tan sencilla, pero con algunas particularidades, pero una extensión de lo que conocen ustedes como integrales de funciones de una variable. Primero que nada, vamos a concentrarnos en la definición que vamos a dar de estas integrales dobles, ya que vamos a integrar funciones de dos variables. Digamos, supongamos que tenemos una función que sea continua en un conjunto D, en donde ese conjunto D, en donde está definida la función y es continua, tiene una forma particular. Fíjense que la región D, que será nuestra región de integración, corresponde a todos los puntos del plano en que la coordenada X de cada punto varía entre dos constantes, entre A y B, o sea, gráficamente se puede visualizar como que los puntos del conjunto D están limitados por la recta X igual a A por la izquierda, la recta X igual a B por la derecha, y a su vez la coordenada Y de cualquier punto del conjunto D está limitada por la gráfica de la función g de x por debajo y h de x por arriba, en donde g y h son dos funciones continuas. Entonces, las regiones de integración de estas integrales dobles o integrales de funciones de dos variables van a tener esta forma particular. Repito, los puntos tendrán coordenada x limitada entre dos constantes, A y B, y la coordenada y estará por encima de la gráfica de una función, que en este caso la estamos denominando g, y por debajo de la gráfica de otra función continua, que en este caso la denominamos h. Toda esa región del plano, denominada D, será nuestra región de integración. Entonces, vamos a definir como la integral doble de la función f, de esta función f continua, una función de dos variables, sobre la región D, o en la región D, que lo podemos expresar de este modo, o si hacemos referencia directamente a cuáles son los nombres de las variables, podemos utilizar esta notación, y la integral doble se va a calcular de esta manera, ¿sí? Como la integral entre A y B respecto a dx de todo lo que tengo entre paréntesis. Y todo lo que tengo entre paréntesis es la integral respecto de y de una función de dos variables, pero que si la integramos respecto de y trataremos a la x como constante, limitada entre dos funciones de x. O sea, es muy sencillo. Lo que hay que hacer es resolver la integral que tengo dentro del paréntesis, y una vez resuelta esa integral que tengo dentro del paréntesis, procedo a resolver la integral respecto a la variable x que me queda, bueno, fuera del paréntesis. Así, esa lo vamos a adoptar como definición, la forma de calcular esta integral doble. Veamos un ejemplo sencillo. Queremos calcular la integral de esta función de dos variables, 6 menos x menos y, en una región del plano D que tiene la forma que habíamos visto en el ejemplo o en la definición anterior. Si este es el eje X, este es el eje Y, X toma valores entre 0 y 2, acá tenemos X igual a 0, X igual a 2, e Y toma valores entre 0, o sea, Y igual a 0 es el eje X, y menor que 4 menos 2x, igual a 4 menos 2x, 2, 3, 4, cuando x vale 0,
corresponde el punto igual a 4 para cuando x vale 2 y es igual a 0, o sea que el conjunto D corresponde a todos los puntos que están por debajo de la recta igual a 4 menos 2x, por encima de la recta igual a 0, ¿está bien? Y tiene que ser mayor o igual a 0 y debe ser menor o igual que 4 menos 2x, por eso estamos entre esas dos rectas, siempre y cuando x varíe entre 0 y 2, o sea, para x tomando valores entre 0 y 2. Esta es nuestra región de integración. Debemos integrar la función f, o sea, 6 menos x menos y. Entonces, la integral de la función f en la región D, tal cual vimos en la definición, era igual a la integral entre 0 y 2, porque x toma valores entre 0 y 2, de, abro paréntesis, la integral entre y igual a 0 e igual a 4 menos 2x. La función a integrar es 6 menos x menos y, que la vamos a integrar respecto de y una vez que la integremos respecto de y, en segunda instancia integraremos respecto de y. Entonces, lo único que hice fue aplicar la definición de integral doble de una función de dos variables en una región definida como habíamos indicado previamente. Profe, igual Sí. eso únicamente porque 4 menos 2x es continua. Si eso fuese no continuo, ahí ya no podés usarlo. No, porque digamos en la Claro, definición bien. indicamos que g y h, o sea, las funciones que limitan por abajo y por arriba el conjunto D, tendrían que ser funciones continuas. ¿Está bien? Sí, por lo menos a esta definición no se ajustaría el caso de que no sea continuo. Más adelante vamos a ver cuando las funciones no sean continuas qué vamos a hacer. Pero empecemos del caso más simple y más básico a los casos más complejos. Entonces decíamos, primero vamos a resolver la integral que me queda dentro del paréntesis. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer integral entre 0 y 2, esto no hago nada. Si integro la función 6 menos x menos y respecto de la variable y, la integral de una suma, la suma de las integrales, me queda la integral de 6, va a ser igual a 6y, menos la integral de x, si la integro respecto de y, es x por y. O sea que x no depende de y. Y la integral de y respecto de y va a ser igual a y al cuadrado sobre 2. Como acabamos de integrar respecto de y, en donde y toma valores entre 0 como mínimo y 4 menos 2x como máximo. Bien. Después cierro el paréntesis y el resultado del paréntesis lo integraré respecto de x. ¿Se entendió? Lo que acabo de hacer es integrar respecto a la variable y. Ahora tengo que reemplazar la y por 4 menos 2x, luego reemplazar la y por 0 y restar. Entonces nos queda integral entre 0 y 2 d. Ahora voy a reemplazar la y por 4 menos 2x, o sea que nos queda 6 por 4 menos 2x menos x por y. Y lo dijimos, reemplazamos por 4 menos 2x menos y al cuadrado, o sea, 4 menos 2x al cuadrado y todo eso dividido 2. Ahora tengo que reemplazar la y por 0. Bueno, en realidad, ¿qué me va a quedar? 0, 0 y 0.
Entonces cierro el paréntesis y el resultado lo voy a integrar respecto de x. Fíjense que como integré primero respecto a la variable y después las y las voy a reemplazar por expresiones que dependen exclusivamente de x, todo lo que me queda acá dentro del paréntesis queda dependiendo de x, o sea, ya no depende de y. Bien. Entonces tenemos integral entre 0 y 2. Bueno, ahora hay que operar algebraicamente. Distribuyo el 6 en cada uno de estos dos términos. Me queda 24 menos 12x. Acá distribuyo la x en estos dos términos. Nos queda menos 4x más 2x cuadrado. Y acá desarrollo este binomio al cuadrado y divido por 2 cada uno de los términos. O sea que nos queda 16 sobre 2, 8, más doble producto del primero por el segundo, o sea 16x sobre 2 es 8x. Y este segundo término al cuadrado es 4x cuadrado sobre 2, 2x cuadrado. Todo esto habrá que integrarlo respecto de x. A ver si prolijamos un poquito. Más 2x cuadrado con ¿Nos va menos un término 2x. independiente, profe? ¿Cómo? ¿No va un término independiente? ¿Una C? No, porque es una integral definida. La constante, Ah, ok, ok, acuérdense, claro, claro. cuando es una integral indefinida, se agrega. Bien, entonces nos quedan términos de segundo grado, no nos queda ninguno. Términos lineales, a ver, tenemos menos 12x menos 4x serían menos 16x más 8x menos 8x y 24 menos 8, 16 más 16. Bueno, ahora queda una integral simple. Integramos respecto de x y nos queda menos. Esto sería x cuadrado sobre 2. Con el 8 se simplifica, va a quedar 4x cuadrado más 16x. Todo esto entre 0 y 2. Bueno, reemplazamos la x por 2, nos queda 2 al cuadrado 4 por 4 menos 16 más 32. Bueno, si reemplazamos la x por 0 nos queda 0. O sea que esto quedó igual a 16. O sea que, en síntesis, la integral de la función, ¿sí?, 6 menos x menos y en la región D es igual a 16. Como ven, resolver una integral doble resulta de resolver dos integrales simples. Primero se resuelve respecto a una variable y después se resuelve respecto a la otra variable. ¿Se entendió? Muy sencillo. Sí, se entendió. Como Profe, depende que ¿qué representa esa integral doble? Ese 16. ahora dame un segundito que llegamos a darle una interpretación, por lo menos una interpretación geométrica. Ok, dale. Después de otras utilidades que se puede dar. Como resolver integrales dobles es similar a resolver dos integrales simples, dos integrales sucesivas, entonces muchas de las propiedades de las integrales simples se extienden a las integrales dobles. Por ejemplo, la linealidad. ¿Se acuerdan que la integral de una suma es la suma de las integrales? En el caso de las integrales dobles, integrales de funciones de dos variables, se sigue cumpliendo esta propiedad. Y cualquier constante que esté dentro del integrando, se puede extraer fuera del integrando, al igual que en las integrales simples. No vamos a demostrarla esta propiedad, pero
Es muy, muy sencilla, muy básica. Yo creo que. Observación. Nosotros dijimos que en general nuestras regiones de integración tenían la forma, ¿está bien? Estaban limitadas por una función de x por arriba, por una función de x por debajo, y por las rectas en general x igual a y x igual a b. Esta era nuestra región de integración. ¿Bien? Habíamos dicho que la integral doble de una función sobre la región D era igual a la integral entre a y b, a la integral entre g de x y h de x, diferencial de y, diferencial de x. Ya el paréntesis no lo voy a colocar más porque ya está sobreentendido que, imagínense que siempre está el paréntesis. Primero se resuelve la integral que tenemos dentro, o sea, y después se integrará respecto a la variable x. Ahora, si la función que integramos es la función unitaria, o sea, la función 1, lo mismo que con la coloque, no coloque el 1, lo mismo. Entonces, si resolvemos la integral respecto de la variable y de 1, la integral del diferencial de y es y. ¿Está bien? El valor entre g de x y h de x. Entonces, esto va a ser igual a la integral entre a y b de h de x menos g de x. Y en análisis 1, ustedes habían visto que el área de D de una región de este tipo se podía calcular con esta integral. La integral de h menos g entre a y b era igual al área de la región D. ¿Sí? Entonces, cuando resolvamos una integral doble de la función unitaria, entonces lo que estamos obteniendo es el área de la región de integración. Esto que está acá es el área de D. Siguiente. Esta podría ser ya una primera interpretación de lo que es una integral doble. Pero este es un caso muy particular, que es cuando la función que integramos es la función unitaria. Por ejemplo, si queremos calcular el área de la región de integración del problema 1, ¿se acuerdan que en el problema 1 la región D correspondía a un triángulo de base 2 y altura 4, esta era la recta y igual a 4 menos 2x. Si queremos calcular el área de la región D, esto es igual a la integral entre 0 y 2, entre 0 y 4 menos 2x, integrando primero respecto de y, luego respecto de x. O sea, si, insisto, no es necesario colocarlo, pero si la función que integramos es la función unitaria, entonces obtendremos el área de D. O sea, esta es la integral entre 0 y 2. La integral del diferencial de y es y. Entre 4 menos 2x y 0 es 4 menos 2x. Sería el 4 menos 2x menos 0.
Le agrego el 0 para que no se olviden que cuando esto no sea 0, bueno, pues colocaremos lo que sea. Entonces, si integramos respecto de x, 4 es 4x, y la integral de 2x es 2x cuadrado sobre 2, o sea, x cuadrado. Todo esto entre 0 y 2. O sea, reemplazamos la x por 2, nos queda 8 menos 4, o sea, esto es 4. Fíjense, es razonable porque el área de este triángulo es base por altura sobre 2. 2 por 4, 8, dividido 2, 4, ¿no? Bueno, o sea, a nadie se le ocurriría hacer el área, calcular el área de un triángulo con esta integral, con una integral doble, pero bueno, es simplemente como para, en un caso particular, verificar que lo que estamos haciendo es calcular el área de la región de integración. Podemos definir el valor medio de una función de dos variables que sea continua en la región D, en una región D de estas que estamos utilizando como región de integración, al cociente de la integral de la función en D dividido el área de D. Y recuerden que esto que está, el denominador, es el área de la región D. Y entonces repito, el valor medio de una función de dos variables en una región D se puede calcular como el cociente de la integral de la función en D dividido el área de D. Ejemplo, si queremos calcular el valor medio de la función... Disculpe, profe. Sí, El valor medio, entonces, sería el área, seguiría siendo el área, no entendí muy bien eso. no, el ¿A qué- valor a qué medio se- es el cociente, repito acá, es el cociente de la integral de f en D dividido el área de D. Por ejemplo, si seguimos con la misma función que traíamos del problema 1 y del problema 2 en la misma región. El valor medio de esa función de dos variables en este triángulo, o sea, en toda la región triangular, va a ser el resultado de la integral de f en D, no me acuerdo cuánto, me voy a fijar cuánto valía, que lo habíamos calculado. La integral de f en D era 16, ¿se acuerdan? 16. Entonces, el numerador es 16. No lo calculo de nuevo. Y el área de D era el área del triángulo, ¿sí? Base por altura sobre 2, el área de 4. Entonces vuelvo 4. O sea que esto es, bueno, en este caso, el valor medio, el valor promedio, si quieren, de la función f, 6 menos x menos y, en la región D, es igual a 4. Para ver una idea de lo que estamos haciendo. Imagínense que este es el eje X, el eje Y y el eje Z. La función 6 menos X menos Y tiene por gráfica un plano. El plano, fíjense, X más Y más Z es 6. El plano que corta X ahí en Z igual a 6. Este es el plano Z igual 6 menos X menos Y. Esta es la gráfica de la función. ¿Me siguen hasta acá? De la función X. Esto es la gráfica de las funciones, de esta que tenemos acá. Ahora, la región D, dijimos que X varía entre 0 y 2, la voy a dibujar en otro color, X, y acá tenemos el 2, y varía de 0 a 4, acá tenemos igual a 4,
esta región que acabo de representar acá es la región D, que está en el plano XY, ¿no? La región D está en el plano XY. Es este triángulo verde que acabo de representar. Ahora, si nosotros evaluamos la función f solamente en los puntos de D, lo que vamos a obtener es un pedazo de plano. Vamos a dibujarlo en otro color. Voy a tener bueno, me salió bastante feo el dibujo. Ahí está. Estoy marcando el pedacito de plano que está por encima del triángulo verde, o sea, todos estos puntos en violeta son el pedacito de plano que es gráfica de la función f, pero cuando x e y solamente toman valores en el conjunto D. Fíjense que para todos los puntos del conjunto D, por ejemplo, cuando estamos en el 0, 0, la función vale 6. ¿Sí? La altura del plano violeta es 6. Cuando estamos en este otro vértice, cuando x vale 12 y vale 0, vamos a escribirlo acá. Acá la función vale, fíjense, cuando x vale 12 y vale 0, 6 menos 2, 4. Acá la función, cuando y vale 4 y x vale 0, o sea, en este punto, 6 menos 0 menos 4, la función vale 12. Como decíamos, acá la función vale 6. Como ven, tomé algunos puntos, justo acá tomé lo de los vértices. Pero la función, para todos los valores que están de D, como va tomando valores distintos, bueno, el valor medio de esta función en el conjunto D, como va a ser un valor entre 2 y 6, ya que la función es continua. Bueno, en este caso el valor medio es 4. Valor medio, valor promedio. Bien. ¿Está bien? Entonces, una utilidad que se le puede dar a estas integrales dobles es la de calcular el valor medio que toma una función en una región del plano. Como es el caso este. Profe, tengo una duda. Sí. La derivada doble de f no es el área de D. No, el área dijimos que era, bueno, en el caso particular que la función sea la función unitaria, que sea 1. O sea que yo si quiero calcular el área de cualquier función tengo que hacer la No, el integral área, doble. perdón, te corrijo, el área no es de una función, sino es el área de una región del plano. Ok. Entonces, si yo quiero calcular el área de una región, de un plano, tengo que hacer la integral doble cuando es el valor unitario. Con la función f tomada igual a 1, sí. Como Perfecto. hicimos acá para calcular el área del triángulo verde. Perfecto. Yo porque no estaba entendiendo por qué 16 y por qué 4, por eso no entendía cuál era la diferencia entre la integral doble de f y el área de... Gracias, ahora entiendo. Ah, bueno. Esta, si quieren, también lo podemos escribir así. A ver. En vez de poner área de D, podría poner así, integral doble en D. No pongo la función porque es como, lo vuelvo a poner en color como, ¿sí? Si la función vale 1, entonces me da este denominador es el área de D. En este caso era el área del triángulo verde. ¿Bien? Profe, ¿y entonces qué era el 16 que sacamos entonces? El resultado de la integral de esta función, 6 menos x menos y, en D. ¿Sí? La integral de esta función, que fíjense que no es la función unitaria, no es
la función esta no No, es no, es 1, una función distinta, sí. o sea, no tiene por qué ser igual al área de D, es más, no da más grande, como ven en este caso dio más grande. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Pero como un volumen o qué? Ahí está. Si me adelanto, en el caso particular en que f de xy, o sea, la gráfica de la función sea positiva, o sea, imagínense que la gráfica de la función está por arriba del plano xy. La integral de f sobre d representa el volumen que está limitado por arriba por la gráfica de la función. Esta z igual a f de xy. Por debajo, por el plano xy. El piso sería el plano xy. Y por los laterales, por 4 superficies. Una sería el plano x igual a A, que es un plano, fíjense, el plano x igual a A es un plano paralelo al IZ. El plano x igual a B, por delante. Y por izquierda, por la superficie igual g de x, y por derecha, por la superficie igual h de x. Entonces, repito, imagínense esto como que fuera un dado, pero no cúbico, sino con forma media torcida. Entonces, repito, la integral de f sobre la región D se puede interpretar geométricamente como el volumen que se encuentra por debajo de la región que está por debajo de la gráfica de f, por arriba del plano xy, por delante del plano x igual a A, por detrás del plano x igual a B, a la derecha de la superficie igual g de x, que estaría aquí, esta cara que está acá, y a la izquierda de la superficie igual h de x. Igual g de x igual h de x, en el plano xy es una curva, pero en el espacio es una superficie, ¿sí?, normal al plano xy. ¿Por qué digo de que esto representa, la integral representa un volumen? En el caso más general, ¿sí?, que tengamos la f de xy, la gráfica de la función, fíjense que la integral que me queda, ¿sí?, dentro del paréntesis, que era la integral entre g de x y h de x de f de xy diferencial de y, esta integral, ¿se acuerdan que era la que resolvía primero respecto a la variable y? No es más ni menos que el área de la región, acá rayada en rojo, que depende de x. Fíjense, si yo tomo un plano paralelo al IZ. Piensen en un plano que sea paralelo al plano IZ, que se encuentre a una cierta coordenada X. Entonces, en la intersección con este volumen, que le estamos marcando acá, está limitado a la izquierda por y igual g de x, a la derecha por y igual h de x, por debajo por el z igual a 0, y por arriba por z igual f de xy. Entonces, el área rayada en rojo, obviamente que va a depender de x. Si es que yo este plano lo llevo más hacia atrás o lo traigo más adelante, obviamente el área rayada en rojo va a depender de la coordenada x que yo esté considerando. Entonces, esta integral que resuelvo en primera instancia, que representa este área rayada en rojo, obviamente que depende de x, depende de dónde esté colocando yo este plano paralelo al IZ. Si a ese área, ¿sí?, rayada en rojo, la integro entre A y B, lo que voy a tener es una medida de todo este sólido, que no es más ni menos que lo que definimos como volumen, ¿sí?, de todo este cuerpo, de este sólido que está, repito, por debajo del plano, por debajo de la gráfica de f, por arriba del plano xy, por delante del plano x igual a A y por detrás del plano x igual a B, y limitado a izquierda y a derecha por
g de x igual g de x y por igual h de x, que son superficies normales al planeta. Volviendo al ejemplo que veníamos tratando, que era 16. 16 sería el volumen del cuerpo que está, en este caso, limitado a la izquierda por el plano XZ, por detrás por el plano YZ, por delante, por acá adelante, fíjense que acá hay, limitando ese volumen, un plano que era el y igual 4 menos 2x. El plano y igual 4 menos 2x es el que está limitando por acá adelante al sólido. Y por arriba, el plano violeta, que es el z igual 6 menos x menos y. Entonces, 16 es todo ese volumen, que está limitado por 1, 2, 3, 4, 5 planos en este caso. Sería como un triángulo, pero con la tapa inclinada, ¿no? Sí, si uno lo mirara desde arriba, desde el eje Z positivo, vería un triángulo, ¿no? Si uno se pusiera Claro, muy, claro. muy alto desde arriba, vería un triángulo. O sea, vería la sombra que sería el triángulo verde. Pero como decís vos, la tapa de arriba está inclinada, tal cual. Bueno, esa sería una interpretación geométrica que se le puede dar a la integral doble de una función de dos variables. Repito, esto es cierto bajo la hipótesis que la función esté por encima, sea positiva, o sea, la gráfica de la función esté por arriba del plano XY, porque si no, pasa lo mismo, ¿se acuerdan que con las integrales simples, si uno integra la función seno de x entre 0 y 2pi, ¿no? ¿Qué les daba? 0. ¿Por qué? Porque se compensaba un área positiva con un área negativa, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, si la gráfica de f está un poco por arriba del plano XY, otro poco por debajo, bueno, puede ser que ya no estamos calculando ningún volumen. Estaríamos calculando una integral que vaya uno a saber para qué sirve, pero no representaría un volumen. Estamos interesados ahora en calcular el volumen limitado por una superficie esférica de radio R. Y para eso vamos a hacer uso de las integrales dobles. Entonces dijimos, supongamos que radio R es la radio de la esfera. Podríamos suponer que la mitad superior de la esfera, la semiesfera que está por encima del plano XY, es la gráfica de una función de dos variables, que la puedo denominar f2, que es raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado menos y al cuadrado. ¿Está bien? Esta función f2, raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, tiene por gráfica a una semiesfera que está centrada en el origen con de radio r, y podríamos tomar a la semiesfera que está por debajo del plano XY como la gráfica de una función f1 igual a menos la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, si denominamos
E al volumen de todo el espacio que está limitado por esas dos superficies esféricas, podemos calcular ese volumen de E como la integral doble de la función que tengo por encima, f2, menos la función que tengo por debajo, ¿sí? En la región D. Y la región D va a corresponder a toda la región del plano ¿sí? Todo el interior sería de una circunferencia de radio R. Esa va a ser nuestra región de integración. La región de integración, recuerden que se encuentra en el plano XY. La voy a representar acá. La región de integración. Esta es la región de... Este disco que está acá en el R3 representado, en el plano lo represento como todo el interior de una circunferencia. Entonces, la región de integración es de... Bien. Entonces, fíjense que vamos a resolver la integral de f2, esta raíz cuadrada, r cuadrado menos x cuadrado menos y al cuadrado, menos f1, o sea, menos la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado menos y al cuadrado. Vamos a integrar respecto de y y luego respecto de x. Ahora, x tiene, ¿entre qué valores está definido? Como se ve, x puede tomar valores entre menos r y r. Son los valores que puede tomar x. Y ahora, para cualquier valor arbitrario de x entre menos r y r, y como mínimo puede tomar un punto sobre esta circunferencia y como máximo un punto sobre esta circunferencia. ¿Cuánto vale y en la circunferencia que tenemos como límite superior de la región D? Y como máximo puede valer r cuadrado menos x cuadrado. Recuerden que esta circunferencia resulta de la intersección de la esfera con el plano XY. O sea, x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. Aquí por debajo, y como mínimo podrá tomar el valor menos la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Entonces, los extremos de integración serán menos la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado a más la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Y ahí tenemos planteada la integral que nos va a permitir calcular el volumen de esta superficie esférica. Acá. Entonces tenemos que resolver la integral entre menos r y r de la integral de menos la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado
a la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Y esta raíz menos la misma raíz, o sea, sería 2 veces esta raíz. O sea, esto es igual a 2 veces, el 2 ya lo puedo sacar fuera de la integral, la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado menos y al cuadrado. Que tenemos que integrar respecto de y en segunda instancia respecto de x. Ahora tenemos que resolver esa integral, la cual, bueno, o bien la googlean o usan tabla de integrales. Tengo acá a mano la tabla de integrales. Profe, perdón, tengo una pregunta media boluda, perdón que lo diga así. No sé dónde sacó el r cuadrado menos x cuadrado. Lo que está en rojo, Sí. o no, no sé, porque está Sí, lleno el de r cuadrado menos x cuadrado por todos lados. el rojo, el rojo. Bueno, primero acordate, la ecuación de la esfera, voy a escribirlo acá en otro color. La ecuación de la esfera es x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Ahí vamos bien? Esta es la ecuación de la esfera. Exacto, pero acá está Si haciendo. uno, Sí. primero, si uno despeja z, ¿no? Pasa el x cuadrado y el y cuadrado restando, y te queda que z es más menos la raíz cuadrada de, ¿no? Entonces, Sí. el más menos, si usas el signo positivo delante de la raíz, te quedas con media esfera la mitad de arriba. Y si usas el signo negativo, te quedas con la mitad de la esfera de abajo. ¿Ahí vamos bien? Claro, ya está, creo que ya lo entendí. No me había dado cuenta lo del z. Acá en este caso sería xy, entonces lo Claro. pasas. Y en lo rojo es, en el caso particular, la región de integración está en el plano xy, o sea, donde z vale 0. Claro, Y donde z vale 0 te queda x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. También, si ahí despejas y, te queda más menos raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. claro, listo. Me faltó esa parte del z0. No me di cuenta. No, pregunten, porque, o sea, ahora vamos a hacer unas cuantas cuentas, pero la principal dificultad está en el planteo de la integral, no en hacer las cuentas. Profe, pero ¿por qué el máximo y el mínimo valor de i es ese si i lo máximo y lo mínimo que puede valer es r? O sea, r y menos r. Si yo te dijera, mira, esto ahora después lo borro. Si yo te digo, bueno, x toma valores entre menos r y r, e y toma valores entre menos r y r, ¿sí? Vos venís y ¿qué haces? Cuadrado, claro. Claro, Ah, claro, porque estamos... Sí, ya entendí. ¿sí? Sí, sí, sí. Por eso es que para un valor arbitrario de x entre menos r y Claro. r, y toma valores entre esas raíces. Sí, sí, sí. Yo pregunté justo lo del rojo por lo mismo, porque lo había calculado de Está esa bien, por manera. eso, pregunten, esas preguntas no son tontas, pues justamente la dificultad de las integrales está ahí, no en hacer las cuentas, porque las cuentas que hagamos ahora, bueno, por ejemplo, yo voy a agarrar la tabla de integrales, voy a poner acá, en mi tabla de integrales me aparece, tengo que buscar la de, la integral, ¿dónde está? Acá. Para mí es mi tabla es la número 245, ¿sí? Mi tabla de integrales dice, integral de la raíz cuadrada de una constante al cuadrado menos x al cuadrado, respecto de x. ¿Está bien? Y el resultado es x sobre 2 por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado más a al cuadrado sobre 2
por seno a la menos 1 de x sobre a. Esto es lo que dice la tabla de integrales. A ver, si googlean la integral, también van a encontrar ese resultado. Bueno, ahora, yo quiero aplicarlo, pero una particularidad. Nosotros vamos a integrar respecto de y, o sea, para lo que es la variable acá en la tabla, la llama x, para nosotros como vamos a integrar primero respecto de y, va a ser y. Y entonces, donde acá dice x, para nosotros va a ser y. Y donde acá dice a al cuadrado, para nosotros va a ser r cuadrado menos x al cuadrado. ¿Está bien? Es todo esto que tenemos acá. Al cuadrado, para nosotros es r cuadrado menos x cuadrado. Entonces, paso a integrar. Nos queda el 2, que está fuera de la integral. Integral entre menos r y r. Eso no lo toco. Y ahora viene el resultado de la integral. ¿Qué es? X. Bueno, para nosotros va a ser y. Sobre 2. ¿Sí? X sobre 2, para nosotros es y sobre 2. Por la raíz, por el integrando. ¿Está? Por el integrando. El integrando para nosotros es r cuadrado menos x cuadrado menos y al cuadrado más a al cuadrado, que para nosotros será r cuadrado menos x cuadrado sobre 2 por seno a la menos 1 de x, bueno, y para nosotros, dividido a. Bueno, si a al cuadrado es esto, a es la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Cierro paréntesis. Y todo esto entre menos la raíz, lo voy a escribir acá, menos la raíz de r cuadrado menos x cuadrado a más la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. ¿Me siguieron hasta ahí lo que hice? Bueno, Sí. sigo. Vamos a ser prolijo para no equivocarnos. El 2 lo vuelvo a escribir. La integral entre menos r y r, que queda para última instancia. Y ahora tenemos que reemplazar donde dice y, que acabamos de integrar respecto de y, por esta raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Fíjense que si reemplazamos esta raíz acá donde dice y al cuadrado, o sea, va a ser r cuadrado menos x cuadrado. Si a r cuadrado menos x cuadrado le restamos a r cuadrado menos x cuadrado, ¿qué nos queda? 0. O sea, cuando reemplacemos esta raíz en este término, nos queda 0. Más. Segunda observación acá. En las tablas de integral dice seno a la menos 1. Seno a la menos 1 quiere decir la función inversa del seno. No quiere decir 1 dividido seno. ¿Sí? Ojo con eso. Es seno, arcoseno. Entonces, si reemplazo la y por raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, el argumento este me queda igual a 1. Seno a la menos 1 de 1, ¿cuál es el ángulo cuyo seno vale 1? ¿Alguien se acuerda cuál es el ángulo o el argumento del seno para que valga 1 el seno? ¿Y sobre 2? Y sobre 2. O sea, me queda r cuadrado menos x cuadrado sobre 2 multiplicado a pi sobre 2. Bien. Ahora paso a reemplazar menos la raíz donde dice y. Acá y acá. Pero acá también, cuando eleve al cuadrado, por más que esté elevado con el signo negativo, cuando eleve al cuadrado, el signo negativo se anula y me queda r cuadrado menos x cuadrado menos r cuadrado menos x cuadrado y me queda 0 todo este término. Se queda menos 0 y menos
Y ahora reemplazo menos la raíz acá donde dice i, que queda menos la raíz dividido la raíz, que es menos 1. ¿Cuál es el ángulo cuyo seno vale menos 1? Tres cuartos pi. No. Más fácil. 3 medios, digo. No. ¿Tampoco? No, pará. Cero. No, menos. Menos pi sobre 2. Sí. Recuerden que la función seno está definida entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Ah, ahora sí. ¿Sí? Seno de x. O seno de lo que sea. ¿Está bien? La función seno está definida entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, porque no tiene que admitir inversa para que haya función inversa. Entonces, seno a la menos 1 de menos 1, o sea, arcoseno de menos 1 es menos pi sobre 2. Esto es menos pi sobre 2. Cierro paréntesis. Y todo esto hay que integrarlo respecto de x. No, y me faltó multiplicar por esto. Perdón. Perdón. Sería menos r cuadrado menos x cuadrado sobre 2, ahora sí, por menos pi sobre 2. Cierro paréntesis, integramos respecto de x. Entonces nos queda 2 por la integral entre menos r y r. Bueno, todo esto, acá signo negativo y signo negativo queda positivo, o sea que queda 2 veces todo esto. 2 veces todo esto quiere decir que es lo mismo que tacho todo esto y tacho este 2, pues me queda todo multiplicado por 2. Saco este 2 fuera de la integral y me queda para el pi también lo puedo sacar fuera de la integral y nos queda para integrar r cuadrado menos x al cuadrado. No entendí ese último paso, ¿por qué? O sea, la simplificación que hizo. ¿Acá? Sí. Porque queda signo negativo afectando a todo esto. Y esto es negativo, o sea que queda positivo. Como todo esto es igual a todo esto, es 2 veces todo esto. ¿Está bien? O sea, Sí, pero ¿por qué tacho quedó el 1, 2 abajo? por eso, tacho 1 y agrego un 2 acá y lo simplifico con este 2. Ah, ok. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y después este 2 lo saco acá afuera y el pi lo saco afuera, o sea que quedó r cuadrado menos x cuadrado. Bueno, 2 con el 2 simplifica, queda pi, la integral respecto de x, de r cuadrado es r cuadrado de x menos x cubo sobre 3 entre menos r y r. Entonces esto es pi por r cubo, y acá es r cubo sobre 3, o sea que sería 2 tercios de r cubo menos, y ahora si reemplazo, es todo lo mismo pero con el signo negativo, o sea que queda menos 2 tercios de r cubo. Por lo tanto, menos por menos es más, queda 4 tercios pi r cubo. Bueno, expresión que tal vez ya conocían, el volumen limitado por una superficie esférica de radio r es 4 tercios pi r cubo. Que acabamos de demostrar. ¿Alguna duda? Profe, ahí arriba que usó
F2 menos F1 porque F1 era negativa. No, porque ¿No era para eso? acordate, ver, un poco lo teníamos acá. Espera. ¿No era porque siempre era la mayor sobre la menor? Claro, por eso. Acá como hacíamos, pensá en el análisis 1. Si querés, el área entre dos curvas era la integral, bueno, en el recinto, de la función de arriba menos la de abajo, h menos g. En nuestro caso, la de arriba la llamé F2 y la de abajo F1. ¿Sí? Que no importa que esté por debajo de en nuestro caso, el plano XY. Perfecto, ahora sí. ¿Sí? Bien. Bueno, si nosotros tenemos una región de integración bueno, acá me quedo un poco. Esta es la región de integración D. Si nosotros particionamos a la región D en dos regiones D1 y D2, ¿sí? Que es lo que está diciendo acá, hacer la integral de f de una función continua, no en D, sobre la región D, lo mismo que hacer la integral de f sobre la región D1 más la integral de f sobre la región D2. Algo bastante intuitivo porque para una variable se hacía exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que si ustedes querían integrar una función en un intervalo, si esta era la función f, si tenían un intervalo 1 y un intervalo 2, entonces la integral de f sobre I1 unión I2 era igual a la integral de f en I1 más la integral de f en I2. Siempre y cuando obviamente no se solapen I1 y I2, ¿no? Que no tengan, solamente al menos, por lo menos que en los interiores no se solapen uno al otro. Bueno, es bastante intuitivo esto. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función x más y tenemos planteada esta región de integración. Primero vamos a identificar la región de integración. En el plano XY. D está limitada. Fíjense, x más y tiene que variar entre 1 y 3. O sea, x más y igual a 1 es la ecuación de una recta que corta al eje X y al eje Y en 1. Y x más y igual a 3 es una recta paralela que corta al eje X y al eje Y en 3. Bueno, los puntos del conjunto D tienen que estar entre la recta x más y igual a 1 y la recta x más y igual a 3. O sea, los puntos del conjunto D están en esta banda que está acá, en esta faja. Profesor, se le Estas dos rectas. ¿Perdón? Se le está trabando, profe. No sé, se me trabó o no sé. No lo escuché bien. Yo lo veo bien y lo escucho bien. ¿Alguien Creo que más? fue allá, ¿eh? Acá se vio bien, ¿eh? Parece entonces tal vez sea el internet. A ver, voy a... No puedo. Tal vez soy yo, profe, tranqui. Sí. Bueno. Ahí se me normalizó, ahí estoy viendo bien las cosas. Ya está. Bueno. Bien, después tenemos y menos x igual 1, o lo que es lo mismo y menos x igual a x más 1, ordenada al origen igual a 1. Esta sería la recta
y menos x igual a 1, o lo que es lo mismo igual a x más 1, ordenal origen 1, pendiente unitaria positiva, y menos x igual a menos 1, y menos x igual a menos 1, o lo que es lo mismo, igual a x menos 1, ordenal origen es menos 1, y pendiente unitaria positiva. O sea que tenemos que estar entre estas dos rectas del conjunto D, o sea que D es todo el interior, ¿se ve? De ese cuadrado. ¿Están de acuerdo? Eso es D. Entonces, bueno, acá sin hacer mucha cuenta ya vemos que esta intersección de las rectas es en 2 y esta es en 1. Esto por simetrías, en este caso no hay que hacer mucha cuenta. Si nosotros queremos calcular la integral doble de f sobre la región D, fíjense que los límites, si bien x toma valores entre 1 y 2, para valores de x entre 1 y 2, cuando x se encuentra por aquí, y va a tomar valores entre esta recta y esta otra recta. En cambio, cuando x toma valores entre 1 y 2, y como mínimo va a tomar valores sobre esta recta y como máximo valores sobre esa recta. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. A ver si les parece bien. Vamos a subdividir en 2 a la región D. Vamos a llamar D1 y D2. Y vamos a calcular la integral de f sobre D como la integral de f sobre D1 más la integral de f sobre D2, porque es lo mismo. ¿Cómo podemos plantear esa integral? Bien. Vamos con la primera. La integral de f sobre D1. En D1, x toma valores entre 0 y 1. ¿Están de acuerdo? Sí. E y, como mínimo, va a tomar un punto que está sobre esta recta. ¿Y cuánto vale sobre esta recta? ¿Menos x más 1? Sí, menos x más 1. Sí, menos x más 1, 1 menos x. ¿Está bien? Es lo mismo. Perfecto. Y como máximo, estamos en D1. Y como máximo va a tomar un punto sobre un valor sobre esta recta. Sobre esta recta y es igual a X más 1. x más 1, perfecto. La función que vamos a integrar es esta, f, o sea, x más y. Primero la vamos a integrar respecto de y luego respecto de x. ¿Está bien? A ese resultado ahora vamos a plantear la integral en D2 de f. En D2, x toma valores entre 1 y 2. Y cuando x toma valor entre 1 y 2, y como mínimo va a tomar un punto, un valor sobre esta recta, o sea, y va a ser igual a, como mínimo, Y igual a
X menos 1. Perfecto, a x menos 1. Y cuando x está entre 1 y 2, como máximo, y va a tomar un valor sobre esta recta. Y va a ser igual a... 3 menos X. Profe, una pregunta. En realidad el punto es el... Ah, no dije nada. Quiero decir que es lo mismo que usar la recta x más 1, x más y igual a 1, pero no. Porque si bien el punto justo es el mismo, no es la misma recta. No entendí nada, pero si lo entendió... En uno vos podés tomar cualquiera de las dos rectas, x más y igual a 1 o y menos x igual a 1. Menos 1. Sí, si estuviéramos en un punto, pero acordate que acá Claro. estamos tomando Sí. valores en un intervalo. Ahí me di cuenta. ¿Sí? Bueno, integramos respecto de y respecto de x. Bueno, no quisiera perder tiempo resolviendo estas integrales. Ya vimos cómo se hacía. Se resolvía primero la integral respecto de y. Se reemplazaba por x más 1, por 1 menos x. Después quedaba la integral respecto de x. No sé si ustedes tienen a mano el apunte y tienen los resultados de estas dos integrales. No. Sí, la primera te da 5 tercios y la segunda 7 tercios. Está 7 tercios. Bueno, obviemos cualquier cosa, controlenla, hagan como práctica a ver si les da lo mismo. Entonces esto sería 5 tercios más 7 tercios, o sea 12 tercios, o sea 4, ¿no? Sí. Sería la integral, perfecto. Una forma, a ver, ¿cuál es el área de D en este caso? Acá termino el problema este. Esto como comentario al pasar. ¿El área de D cuánto vale? ¿Cuánto vale el área de todo este cuadrado? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce la fórmula para calcular el área de un cuadrado? Ese 2 por 2, ¿no? No justamente. El tema que no es justo. No veo, ¿no? Estamos de acuerdo que el área es lado por lado, ¿no? De un cuadrado. Sí. ¿Qué es raíz de 2 por raíz de 2, algo así? Bien, claro, perfecto. Fíjense que cada lado es la hipotenusa de este triángulo rectángulo del lado 1 y lado 1, o sea que vale raíz de 2 el lado, ¿no? O sea, raíz de 2 por raíz de 2, 2. Ese es el área de D. Como la función es lineal, una forma de calcular la integral de esa función es calcular el valor medio de la función multiplicado por el área de D. Y el valor medio de la función lo vamos a tener en medio del cuadrado, o sea, acá en la coordenada 1, 1. O sea, la función acá en el medio vale, en la f de 1, 1 es 2. O sea que el área de la región de integración por la altura media de la función me da la integral. Bueno, esto al pasar, no importa. Profe, igual eso que dijo que el punto estaba en el medio, porque el baricentro... ¿Depende o no depende de la función en la que se evalúa el otro? O sea, es el z. Depende de f, sí, porque si la función es lineal, como en este caso es un plano, es fácil saber dónde está el valor medio de la función. Pero si no fuera lineal... Si fuese una onda, claro, ahí se complica. No, ahí ya no sé. Bueno, pero esto, Perfecto. vuelvo a insistir, no hace al curso. Bueno, terminamos la primera parte. Voy a dejar de grabar. A ver si grabamos en 2 partes.